y todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir a este workshop que nos entusiasma de sobremanera, dado que es una alianza que como universidad, desde la Earth and Life University, tenemos con Cabal Consulting, con quienes llevamos bastante tiempo trabajando y que nos entusiasma siempre realizar proyectos y sinergias con ellos. En este caso nos está acompañando Yasmín. Me gustaría, previo a iniciar este workshop, darles una pequeña semblanza, que conozcan un poco acerca de Yasmín y su trayectoria y de los temas que estaremos profundizando el día de hoy en este workshop de buenas prácticas. Tengan por seguro que es un espacio que va a ser productivo para ustedes, sus proyectos, las empresas o los emprendimientos que estén llevando a cabo en materia en general, de responsabilidad social, incluso en temas de sostenibilidad. Y sin más preámbulo, déjenme por favor darle la bienvenida a Yasmín. Les voy a platicar un poquito sobre ella. Ella es Yasmín Rodríguez Acebo, es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Publicidad por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un diplomado en Relaciones Públicas y Medios por la Universidad La Salle. Ella cuenta con 19 años de experiencia en diversas áreas, incluyendo comunicación, publicidad, relaciones públicas, recaudación de fondos, manejo de patrocinios, gestión de convocatorias y organización de eventos para el gobierno y el tercer sector. Ella ha trabajado con instituciones como el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, el Colegio de Contadores Públicos y el Centro Mexicano para la Filantropía, eh, en donde de hecho lideró el programa de mejores prácticas en responsabilidad social empresarial durante 10 años. Actualmente ella realiza consultoría en responsabilidad social corporativa, en criterios ESG y sostenibilidad, apoyando a empresas en México y multinacionales. Ella es conferencista, moderadora, desarrolladora de contenidos para pláticas, paneles, sesiones informativas y mesas de diálogo, y ella fomenta mucho el intercambio de ideas y conocimiento. De hecho, el workshop que el día de hoy nos tiene aquí va a ser un workshop muy dinámico. Yasmín nos va a saber llevar muy bien de la mano con este workshop. Y sin más preámbulos, y las dejo con Yasmín. Te agradecemos mucho el espacio, la colaboración. Estamos entusiasmados de seguir colaborando con Cabal Consulting para este tipo de prácticas que sabemos son en beneficio general. Muchísimas gracias, Yasmín. Al contrario, maestra Ale, un gusto saludarles a todos, bienvenidos, bienvenidas. Es para mí un placer estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias a la Heart and Life University Cabal Consulting por esta enorme oportunidad de reunirme con ustedes, de presentarles un poquito sobre cómo diseñar estas buenas prácticas que vamos a ver en la sesión. Ya lo mencionó un poquito la maestra Alejandra. Vamos a tener conceptos de buenas prácticas, por qué son importantes las buenas prácticas en una estrategia de responsabilidad social o de criterios ASG o de sostenibilidad. Vamos a dar algunos ejemplos, son 9 pasos los que vamos a explorar e intercalado vamos a tener un ejercicio que ya hemos prediseñado como un ejemplo. Esta metodología se puede adaptar vamos, casi a cualquier estrategia o práctica que ustedes quieran desarrollar. Pero bueno, nosotros elegimos uno muy específico que nos va a servir únicamente como un ejemplo. También ustedes van a contar con esta presentación. A todos los inscritos se las vamos a hacer llegar y tiene un catálogo de prácticas de muchos países de América Latina y también tiene otros sitios de plataformas internacionales, alguna de ellas de Pacto Mundial, en donde ustedes van a poder conocer más prácticas. Este tipo de actividades, bueno, se han ido recopilando a través de los años precisamente para que las compañías puedan tener todos estos ejemplos y, ¿por qué no? Pues ser una inspiración para ustedes y entonces poder iniciar sus prácticas o, eh, no sé, a lo mejor corregirlas, etcétera. Pero bueno, sin más preámbulo,
De nuevo, la más cordial de las bienvenidas y mi agradecimiento a la Hair and Life University y a Cabal Consulting por esta oportunidad. También vamos a tener un espacio de preguntas, pero bueno, vamos a dar inicio para que ustedes tengan en tiempo sus agendas. Vamos a intentar hacerlo en 1:20 para tener un poquito de diálogo al final. El objetivo general de este workshop, proporcionar un panorama general de los principales aspectos que caracterizan una práctica que contribuya a la sostenibilidad y a la reputación social, económica y ambiental de la empresa y de sus grupos de interés. Ya estamos hablando de criterios ASG, ustedes lo saben muy bien, al tener en cuenta a nuestros grupos de interés. ¿Por qué nosotros propusimos realizar este workshop? Bueno, consideramos que las buenas prácticas son esenciales para contribuir a un entorno empresarial más ético y sostenible. Generan beneficios tangibles como una mejor reputación y mayor compromiso de los empleados, por ejemplo, también contribuye al bienestar general de la sociedad y del planeta. Ya si estamos hablando de prácticas ambientales o que promueven el cuidado del medio ambiente. Bajo un contexto en un mundo más interconectado como en el que vivimos y en el que todos ustedes están en el día a día y ante los desafíos ambientales y sociales, las compañías se enfrentan a la necesidad de adaptarse y evolucionar, por lo que tienen que adoptar como necesidad para prosperar en el futuro, ser más sostenibles. Durante esta sesión se encuentran ejemplos, ya se los había comentado, muy concretos de empresas que han implementado con éxito estas prácticas, así como las herramientas y enfoques que puedan ayudar a propiciar en su organización avanzar hacia un futuro más sostenible. Y para empezar, vamos a ver un ejemplo de una mejor práctica. Aquí ustedes van a tener en estos ejemplos las fichas, quién la implementó, cómo se llama, una breve descripción de dónde proviene y una liga que está generalmente en una red social. Entonces, si me permiten, vamos a ver el video y volvemos con la presentación. La ciudad nos brinda muchas oportunidades para el encuentro entre las personas que la habitan. Sin embargo, esta dinámica social a menudo es violentada por el deterioro urbano y la desintegración social, generando delincuencia, marginación y contaminación. Al observar esta problemática, la Rueda Promotora Cultural AC decidió hacer una propuesta distinta en la ciudad: recuperar espacios y las relaciones humanas a través del arte. Así, hoy el arte está en muchos muros en barrios de la ciudad de Puebla y nos envuelve por muchas partes, como una galería urbana abierta, al plasmarse también en autobuses de turismo, autos colectivos, el piso de los cruceros y en eventos de impacto social y cultural. ¿Qué es La Rueda? Es una asociación civil creada en 2016 por Pinturas OC, Estrella Roja, para hacer una aportación cultural a México con un sentido. Promueve el arte que motiva el encuentro de las personas alrededor de una identidad común, propiciando alejar la violencia, la delincuencia, la desintegración social, vencer el desánimo, el pesimismo y propiciar la alegría. Y también generar oportunidades para artistas, micronegocios y el turismo local. Para lograr acercar al barrio con el arte, hay una metodología específica. La Rueda hace convocatorias abiertas a artistas urbanos, locales y foráneos. A la vez, hace una investigación documental y de campo, y establece un diálogo con sus habitantes para conocer la historia, tradiciones y personajes del barrio. Después, se entablan conversaciones entre los vecinos y los artistas, y de ahí surgen los temas que darán vida al arte en muros, autos, autobuses y otros espacios. En suma, es una oportunidad para que nos veamos a nosotros mismos de otra forma, como un colectivo con raíces, con tradiciones, con identidad, y nos proyectemos con una visión de ciudad incluyente y participativa. Un factor importante para lograr estos objetivos ha sido integrar en el camino otras voluntades y aportaciones de empresas y organizaciones. Por ejemplo, la línea 9 Arte Urbano, UPAEP, UNARTE, La Zarza, Automotriz Montoto, Dale la Cara a la Toyac, Xicome, cuadrillas de danzantes de carnaval, asociaciones de colonos, así como la gestión de facilidades de instituciones de gobierno municipal y estatal. Todos ellos se han sumado al mismo objetivo:
Gracias a esta labor de conjunto emprendida por La Rueda, los artistas urbanos han encontrado nuevos espacios de expresión y reciben impulso económico para continuar su tarea creativa. Se activan mejores relaciones sociales en los barrios intervenidos. Se apoya a micronegocios familiares. Se estimula el turismo en favor de la economía local y se generan nuevas historias urbanas que contar, alentando la cultura y la sana convivencia. Falta mucho por hacer. Mientras tanto, la rueda sigue girando hacia el futuro para dar continuidad a esta aportación cultural con sentido social. Muy bien, quiero que se queden con este video y al mismo tiempo también vamos a estar viendo otro ejemplo que fue el que nosotros desarrollamos en Cabal Consulting para dar explicación al tema también de buenas prácticas. Entonces, volvemos a la presentación y principalmente quiero que se queden con este video porque vamos a ir desmenuzando precisamente las características de una buena práctica. Según la comunidad internacional, una intervención como una práctica contribuye o tiene un impacto tangible en el mejoramiento de las condiciones de las personas en la que está dirigida. Si nos estamos regresando un poquito al video, ustedes van a ir descubriendo estas características de manera general o muy particular. Es el resultado de un proceso que promueve la articulación de esfuerzos y de trabajo en conjunto entre el sector público, el privado, organizaciones de la sociedad civil y es social y culturalmente significativa, así como ambiental y económicamente sostenible. Quiero detenerme aquí porque el título de este workshop al final es sostenible. Económicamente sostenible. Pensemos en que estas actividades, estas prácticas, no tienen que convertirse en un gasto. Tienen que ser económicamente y financieramente sostenible. Es por eso que tiene un proceso articulado de esfuerzos y de trabajo en conjunto. Según la comunidad internacional, debe demostrar su efectividad, el impacto real donde se está implementando en el territorio y la valoración de las personas y actores que se ven involucradas y beneficiadas por esta. Es decir, ustedes como implementadores y a quienes están beneficiando con esta práctica, que volvemos al principio, puede ser cualquiera de nuestros grupos de interés, internos o externos. En este sentido, una buena práctica no puede establecer por su diseño metodología puesta en escena, sino es evaluada según estándares de manera científica, a lo mejor con un ROI o sociales. Debe entenderse supeditada a un contexto social, cultural, político y comunitario que esté en constante movimiento. Las buenas prácticas son irreversibles, no son irreversibles o perpetuas, cambian. Es por eso que tenemos que considerar la sostenibilidad de la misma, porque van a ir evolucionando desde su diseño, su implementación y al paso del tiempo. Por eso es clave la continuidad y el monitoreo, así como el seguimiento y su implementación de estrategia a largo tiempo, a largo plazo. Las experiencias deben ser comprendidas, evaluadas en función de su articulación multisectorial y consideración de los diversos niveles de administración territorial, es decir, si es muy local, si es estatal, si es federal, incluso si es dentro de nuestra propia organización. Por esta razón, las prácticas deben evaluarse no solamente por su incidencia en un sector determinado de territorio, sino por la interacción e impacto que éste tiene con el resto de la ciudad, estado o nación. Incluso si nuestra práctica es dentro de nuestra organización, de qué manera impacta al exterior. Y más adelante lo vamos a ver. La comparabilidad debe estructurarse bajo procesos de sistematización y evaluación estandarizados, donde las iniciativas puedan participar y ser elegidas según criterios técnicos y científicos para que
prime el principio de la imparcialidad. Bueno, aquí hay que tener procesos de evaluación. ¿Cómo podemos empezar una buena práctica? ¿Cómo podemos definirla aquí en este workshop, viendo ya todos estos conceptos? Es una acción estratégica implementada por una compañía, una empresa que busca generar un impacto positivo en la sociedad, la economía y el medio ambiente. Estas prácticas pueden variar. El que vimos es un ejemplo de muchos que dos compañías se unen para implementar y pueden variar ampliamente de acuerdo a los temas de interés de las empresas, incluso el giro, como programas de voluntariado corporativo, iniciativas de sostenibilidad ambiental y políticas de equidad e inclusión en lugar de trabajo, etcétera. Al final de la presentación ustedes también van a tener ejemplos de prácticas por categorías. Es un listado muy grande que no vamos a revisar aquí, pero que ustedes se lo van a llevar también como ejemplo de lo que pudieran ustedes empezar a implementar. Para este workshop, ¿cuáles son las características de las buenas prácticas? Tienen que ser dinámicas, ya lo vimos, multisectoriales, vivas, tienen que estar en constante movimiento, tienen que estar sistematizadas. Sí tiene que haber una estrategia que nos guíe del paso 1 al paso 6, del paso 1 al paso 20, el que ustedes establezcan. Deben generar un impacto interno, externo, local, más amplio, federal. Eso lo deciden ustedes. Deben medirlas, deben evaluarlas, deben ser multiactores. Es importante, si es en solitario, esto no tiene mucho caso, incluso si son internas, y deben ser transversales. Esto puede ser también en liga a multiactor. ¿Cuáles son algunos beneficios de tener buenas prácticas? Aquí solamente pusimos algunos. Ustedes podrán encontrar muchos más al momento de implementarla y de evaluarla, incluso de rediseñarlas. Ventajas competitivas, económicas, éticas y reputacionales, mejorar un proceso interno o externo. Aquí vincularla al objeto social o industrial de su empresa es muy importante precisamente para que no se vuelva un gasto y sea sostenible. Realizando actividades acordes al modelo de negocio, lo acabamos de ver en el ejemplo. Ajá, pinturas, pintamos, las pinturas casi que no nos cuestan y estamos recuperando espacios a través del arte. Relacionarse con grupos de interés, lo volvemos a analizar. El colectivo, los danzantes, la empresa de buses, el gobierno local, etcétera, etcétera, etcétera. Uso eficaz de los recursos es importante. Volvemos a la vinculación de la sostenibilidad, contribuir a la cultura organizacional, contribuir al desarrollo sostenible, reducir riesgos, etcétera, etcétera. Y vamos a la guía de implementación. Como yo les había comentado, esta es la metodología que proponemos el día de hoy. No es la única, deben existir muchas más. Incluso ustedes al implementar una buena práctica deben tener una, es lo más obvio, y que bueno, esta les pueda servir de base. Hay que detectar el problema y enfocarnos en él. Nosotros, ustedes mejores que nadie, conocen la compañía y conocen de qué adolece y de qué está sana. En ese sentido, ustedes saben perfectamente en qué nos vamos a enfocar. Aquí ya no quiere avanzar. Un segundito, algo pasó. Vamos a dejar compartir y volvemos a compartir. No quiere avanzar. Disculpa por este tema técnico. Vamos a ponerlo todo de una vez para que se vea. Ahí está. Enfocarnos en el problema, determinar el propósito de esta práctica a mediano y largo plazo. Número 3, establecer indicadores y la metodología y las herramientas que nos van a ayudar
¿Por qué? Porque vamos a medir y vamos a evaluar. Hay que identificar a los grupos de interés que van a estar involucrados y que van a ser beneficiados por esta buena práctica. Sí, hay que destinar una inversión estratégica. Volvemos al tema del objeto social, volvemos al tema de la sostenibilidad. Hay que evaluar los resultados. Es importante comentarles que al momento de evaluar puede ser que la práctica no haya cumplido nuestros primeros indicadores o los que, con los que iniciamos, pero también se vale rediseñar. Documentar y reunir evidencias es muy importante. ¿Por qué? Porque como es transversal y es multiactor, tenemos que tener todas nuestras evidencias de lo que estamos haciendo, de lo que estamos llevando a cabo y de cómo lo estamos llevando a cabo. La innovación es un tema complejo, pero bueno, es un tema que también se resuelve. Al referirme en que también es un proyecto multiactor, este proyecto no es en solitario de un departamento de la empresa. Así como todos los otros proyectos de responsabilidad social de criterios ASG o de sostenibilidad, como un informe y como cualquier otra actividad, ustedes lo saben muy bien, son transversales. Una práctica también. En una práctica debe estar involucrado recursos humanos, debe de estar involucrado el área de finanzas o de contabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo aquí que el panorama es amplio y no pertenece, no es un proyecto que pertenezca a un área, es un proyecto que pertenece a una compañía. Desde el principio nosotros hemos estado insistiendo en que es una práctica empresarial, no es una práctica del área de responsabilidad social, ni del área de ASG, ni del área de sostenibilidad. Véanlo de esa manera. Y evidentemente rendir cuentas. Rendir cuentas puede ser de una forma a través de su informe, puede ser a través de comunicados, puede ser a través de sus redes sociales, puede ser a través de todos estos medios o teniendo comunicación de ida y vuelta con los grupos de interés. Algo pasa que no me deja seguir avanzando. ¿Qué será? Déjenme ver por qué no me deja avanzar. Una disculpa, no, por este inconveniente. Bien. Vamos vamos a seleccionar. Si me permiten, la pueden ver, me avisan si la pueden ver en formato PowerPoint y la hago más grande, que lo importante es que vean la información. ¿Lo pueden ver ahí? Sí se ve un El PowerPoint, ¿verdad? el PowerPoint, sí. Yo solo espero que esto sí me deje compartirlo y que vaya avanzando. Ujú. Y ya se puso rebelde. Ahí lo pueden ver. Sí se ve. Sí se ve, pero no me deja avanzar. Ahí está ya. Se puso un poco rebelde, pero ya.
Bueno, ya vimos la guía de implementación. Ahora vamos a desmenuzar uno por uno estos pasos y al mismo tiempo vamos a ir integrando este ejercicio que nosotros desarrollamos con un tema muy específico como ejemplo nada más de cómo se puede ir desarrollando este esquema. Bueno, nos dice que hay que enfocarnos en el problema, hay que identificarlo para llegar a una solución. Les comentaba, ustedes mejor que nadie conocen a la organización. ¿Cómo vamos a identificar este problema para llegar a una solución? Bueno, esta problemática ya la tenemos. Ustedes en su mente piensen en cuál es lo que más adolece, cuál es lo que más les preocupa ahora, en este momento, en el último mes, que se quedó pendiente el año pasado. Piensen. Hay que contextualizarlo. Analizar las posibles causas del problema. Seguramente ustedes cuando se van a su casa y se van a dormir piensan, es que seguramente es por esto lo que está ocurriendo. De este problema se desencadenan otros más que tienen un back. Ajá. Hay que determinar la materialidad. Este problema es pertinente de resolver para la empresa. El tema de la materialidad es algo que ya debe de estar resuelto. No nos vamos a detener en tema de materialidad porque ese es otro tema de de mi compañera Belén, de otro programa que dura hasta una semana, pero ustedes ya deben de saber por qué es un problema que está incluido en la materialidad de la compañía. ¿Cómo vamos a alcanzar nuestros objetivos, cómo los vamos a cumplir, cuál es el alcance que va a tener esta práctica? ¿Cómo? Con teoría de cambio, que también es otro tema muy importante, pero ya debe de estar incluido para realizar mejores prácticas y para diseñarlas. ¿Cómo nos vamos a volver a la universidad? ¿Se acuerdan cuando nos titulamos un marco lógico con hipótesis? Si yo tengo un problema, ¿y cuál sería la posible solución? Generar alternativas y posibles soluciones, pensando de nuevo en nuestra materialidad, en nuestra sostenibilidad y el enfoque a mediano o largo plazo de esta problemática. Y entonces nosotros elegimos como problema a resolver un ejemplo que en México existe, como en muchos otros países, pero aquí está un poquito menos atendido, las personas con discapacidad y su acceso a servicios financieros. Aquí estamos dando nada más un ejemplo de cómo estamos contextualizando nuestro problema que ya detectamos y que como banco o como una empresa que ofrece servicios financieros detectamos. Hay cuál es nuestro aspecto y cuál es nuestra descripción como contexto. Este formato no es exclusivo, no es único. Ustedes tendrán otro, habrán visto otros en otros lados. Aquí estamos proponiendo este que es muy sencillo. ¿Cuáles son nuestros retos en este contexto? Que las personas con discapacidad en México enfrentan barreras estructurales, barreras físicas, de actitud y que limitan su acceso a servicios financieros. El acceso a productos financieros, solo el 27% de las personas con discapacidad tiene acceso a productos financieros en este país, frente al 72% que tenemos el resto de la población que no tenemos una discapacidad. ¿Hay barreras identificadas? Sí. ¿Cuáles? La falta de accesibilidad, la discriminación, la ausencia de productos adaptados a sus necesidades, tanto físicas como intelectuales, etcétera. Ajá. El impacto en su autonomía es un problema porque ellos no pueden ir vamos a pensar que no pueden ir a una sucursal para empezar si no tiene una rampa para llegar al cajero o a las ventanillas, y ya no hablemos de lo demás si el cajero no tiene lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera. La educación financiera también hay una alta carencia de conocimiento básico sobre productos financieros en este grupo de la población y dificultades reportadas que nosotros encontramos en una investigación con el INEGI y con otras muchas organizaciones que se dedican a estudiar estos temas, que el 65% de las personas con discapacidad reportan dificultades para acceder a servicios financieros debido a barreras físicas y tecnológicas. Esta es una forma de contextualizar nuestro problema identificándolo.
nuestro marco lógico o nuestra teoría de cambio. Bueno, nosotros ya somos un banco, queremos tener clientes con algún tipo de discapacidad y nuestro objetivo general es mejorar el acceso y uso a servicios financieros para personas con discapacidad. Aquí podemos ser tan específicos, tan amplios como lo requiera la organización en México, en la Ciudad de México, en el estado de etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos 3 objetivos específicos: aumentar el acceso a servicios financieros adaptados, inclusivos, mejorar la educación financiera para personas con discapacidad y reducir las barreras físicas y tecnológicas en instituciones financieras. Paso número 2 de nuestro esquema: determinar el propósito y metas a mediano y largo plazo. Bueno, en nuestra planeación estratégica debemos de tener en cuenta cuál es nuestra filosofía empresarial y nuestra cultura organizacional. Debe estar alineado a nuestra misión y visión de la compañía, porque también las personas con discapacidad pueden ser clientes y clientes potenciales. Y plantearnos, ¿es estratégica mi práctica? ¿Es viable? ¿Cuántas personas con discapacidad puedo llegar a tener y brindarles un servicio financiero, un préstamo, etcétera, etcétera? Hay que gestionar la responsabilidad social en cuanto a visión sostenible, estrategia de la propia responsabilidad social, nuestras políticas y procedimientos objetivos de la práctica. Volvemos, ya tenemos que tener mínimamente políticas y procedimientos manuales, nuestra teoría de cambio, perdón, nuestra materialidad para poder implementar este tipo de prácticas. ¿Cuáles son nuestros indicadores y resultados a mediano y largo plazo? Hay que definirlas, incluso el retorno de inversión, que lo vamos a ver en uno de los puntos, muy rápidamente también. ¿Y por qué estoy yo atendiendo esta necesidad? Bajo un marco, bajo una norma interna, internacional. ¿Por qué la estoy atendiendo? ¿Cuál es mi interés en resolver este problema? Si volvemos a nuestro ejemplo de personas con discapacidad, bueno, nuestras actividades clave atendiendo a determinar el propósito y metas a mediano y largo plazo, vamos a tener 5 actividades clave. El desarrollo de productos financieros adaptados, inclusivos, como cuentas bancarias accesibles, capacitación a personal bancario sobre la atención a personas con discapacidad. Yo no sé, espero ustedes me corrijan, que alguno de los bancos que operan en México pueda atender a una persona con lenguaje de señas mexicana, por ejemplo. Yo no sé, lo desconozco, disculpen mi ignorancia. Yo espero que alguien me diga: Jazmín, estás en un error. Sí hay un banco que tiene un área especializada o que capacita a su personal. Talleres de educación financiera para emprendimientos o para personas que ya tienen un negocio específico y dirigido al target, implementación de tecnologías accesibles como aplicaciones móviles adaptadas incluso en las sucursales, y evaluación continua del impacto y ajustes necesarios. Ustedes ya desde aquí están viendo que yo ya estoy pensando en una inversión: desarrollo de productos, capacitación de personal, talleres de educación, implementación de tecnología, evaluación. Ya todo esto tiene que estar con una inversión estratégica. Punto número 3 de nuestro esquema: establecer indicadores, una metodología y las herramientas más adecuadas para diseñar nuestros objetivos, cómo lo vamos a llevar a cabo y cuáles son las herramientas más eficientes para realizarla. Hay que elegir, sí, un modelo que se adecue a nuestras necesidades para implementación y documentación. Hay que investigar sobre otras prácticas, sí, hay que hacer benchmarking. Este workshop también les va a dar la posibilidad de tener muchos ejemplos nacionales e internacionales de otras prácticas que pueden ser parecidas a su problema. Hay que evaluar y hay que adecuar, como les mencionaba al principio. Hay que tener en cuenta recursos materiales, tecnológicos y humanos. Recuerden, aquí ya estamos teniendo 5 actividades clave que están involucrando otras áreas. Hay que comunicar de manera interna y externa. Hay que estructurar el equipo de trabajo y responsabilidades internos y externos. Recuerden que es una actividad multisectorial. Y hay que llevar a cabo una mejora continua. ¿Cómo podemos hacer el análisis de costo-beneficio de nuestra práctica? Bueno,
Nosotros detectamos que para inversión en incremento de clientes, bueno, hay que capacitar a un mercado que está desatendido, 7 millones de personas aproximadamente en México. Hay que tener inclusión financiera. ¿Por qué? Porque estas personas pueden contribuir al PIB de un país de manera significativa y por qué nosotros vamos a ser los impulsores y no nuestra competencia. El acceso a créditos y servicios financieros, cómo podemos mejorar las oportunidades laborales y de emprendimiento con las personas con discapacidad e impactar en su calidad de vida. Cómo reducir las brechas económicas. ¿Por qué? Porque estamos fomentando una sociedad más equitativa. ¿Cómo mejoramos nuestra reputación a través de todas las otras anteriores? Si nosotros brindamos un buen servicio financiero para este sector, pues aumentará la imagen y confianza de las instituciones financieras en general y principalmente la nuestra. Seguimos con análisis costo-beneficio, tasa de adopción, cuántas personas proyectamos que pueda, aquí ya estamos incluyendo métricas cualitativas y cuantitativas, ¿no? Para medir el éxito del programa, ya estamos con nuestros indicadores. ¿Cuál sería esta tasa de adopción? Hay que proyectar frecuencia de transacciones, cuánto dinero va a estar moviéndose en específico ejemplo, porque estamos ofreciendo servicios financieros, cómo se va a mover los dineros al interior y al exterior con estos productos. El volumen de crédito otorgados, ahí está otro indicador. ¿Cuántos, eh, cuántos créditos quiero otorgar? Si es que voy a otorgar créditos el primer año, el segundo año, el tercer año, el quinto año. Tengamos en cuenta que una teoría de cambio mínimo tiene que tener 5 años de proyección, no menos. Y satisfacción del cliente, definitivamente. ¿Te gustó mi servicio? ¿Qué le cambiarías? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? Son indicadores que deben estar tomándose en cuenta para hacer las modificaciones pertinentes. Punto número 4, identificar a los grupos de interés. Volvemos, multiactores. Nuestros actores primarios, nosotros, la compañía, inversionistas, dueños y colaboradores. Actores secundarios, externos y relacionados, organizaciones de la sociedad civil, ellos tienen los datos. La compañía no tiene por qué ser la experta en discapacidad. Hay organizaciones que desde que nacen están viviendo el día a día los temas que atañen a la sociedad y ellos tienen los estudios, ellos tienen los números que nos pueden ayudar. Incluso tienen metodologías para poder acercarnos al grupo de interés si es externo que queremos atender. El gobierno, las cámaras empresariales, todas nuestras cúpulas, las agencias, proveedores, cadena de valor, entidades educativas como nuestra universidad que hoy nos apoya, incluso la competencia. Todos ellos tienen datos importantes que nos van a empezar a ayudar a diseñar y a generar este bien común. Los lineamientos. Ya tenemos políticas, ya tenemos manuales, ya tenemos procedimientos, pero para nuestras prácticas deben existir unas muy puntuales que se adhieren a estas generales. Y también hay que generar acuerdos con estos actores secundarios o terciarios, cartas compromiso, convenios, contratos, compromisos asumidos con un tercero para saber los roles, cuáles son los alcances y responsabilidades de cada uno de ellos, atendiendo nuestra materialidad. Volvemos a los resultados finales, parciales, correctivos. Por eso es que estamos monitoreando de manera constante nuestra práctica y los alcances de los KPIs. Finalmente, el diálogo interno, externo, uso estratégico de canales multisectoriales, transparencia y rendición de cuentas. Aquí no estamos aún rindiendo cuentas de los resultados finales. Estos son los avances que se tienen que ir comunicando de manera constante a nuestros actores primarios, ¿no? Nuestros inversionistas y nuestros actores secundarios. A lo mejor vamos a ir reportando cada 2 meses, cada 3, cada 6, el avance, el rediseño de KPIs, etcétera, etcétera. Pero nunca dejar de informar a los involucrados. Destinar una inversión estratégica. ¿Por qué? Por la importancia del negocio y la viabilidad de la práctica.
Sí, hay que asignar un presupuesto que nos dé una rentabilidad. Yo les comentaba, esta práctica no es de un área, es de todos, de toda la compañía como todos los otros proyectos, a corto, mediano o largo plazo. Si es posible, la recomendación más importante es calcular el retorno sobre la inversión. Aquí les regalamos una fórmula. Hay unos cursos muy especializados. Nosotros les vamos a dejar unas ligas también sobre cálculo de SROI. La presentación los tiene para que lo puedan tener. Beneficios colaterales intangibles también hay que tenerlos en consideración, como la mercadotecnia, las relaciones públicas, la percepción, la reputación, los beneficios a los grupos de interés, la retención de talento o monetizar los intangibles. Siempre hay que ponerle un precio, porque si nosotros tenemos una entrevista no pagada o un reportaje, no publireportaje, un reportaje pagado por un medio, eso tiene un costo y para nosotros ya es un beneficio sostenible. Vamos a entrar a un tema importante en la medición del retorno de la inversión. Este no es un curso sobre retorno de la inversión, pero lo quisimos tocar para tenernos una idea de cómo poder decir que nuestro proyecto fue rentable o fue sostenible. Aquí estamos puntualizando que el retorno social de la inversión es un método para medir el valor social y ambiental de una inversión que normalmente no se refleja en las finanzas tradicionales. Es decir, cuánto cuesta que un niño aprenda a leer respecto a su beneficio personal. ¿Cómo lo medimos? Por eso utilizamos términos monetarios para evaluar el impacto de los grupos de interés y que permite incluir a personas excluidas del mercado como las de nuestro grupo que estamos atendiendo con personas con discapacidad, revelando si un proyecto empresarial es socialmente beneficioso o rentable. El análisis SROI puede ser abordado desde dos enfoques diferentes. También es importante, y no nada más en este ejemplo, sino que puede, en cualquier otro, que puede ser evaluativo o prospectivo, es decir, que yo llevé a cabo el proyecto y lo evalúo al final, o puedo prospectar en mi teoría de cambio cuánto va a resultar al final, cuánto va a costar y cuánto nos benefició. El evaluativo adopta un enfoque retrospectivo basado en efectos reales y ya ocurridos. Primero hice la inversión y después evalúo, mientras que el prospectivo trata de adelantar el valor social en el futuro de una inversión que aún no se ha realizado. Ustedes pueden hacer cualquiera de los dos, pueden hacer los dos para hacer una comparación. Eso dependerá de las decisiones de la compañía. Para medir el ROI en un programa, en este caso de inclinación financiera para personas con discapacidad, vamos a utilizar una metodología específica que involucra a toda la organización de manera transversal. Para medir el ROI en este programa de inclusión financiera para personas con discapacidad, se debe seguir varios pasos utilizando una metodología específica que cuantifique el impacto social. Vamos a identificar a nuestros grupos de interés, personas con discapacidad, que son los beneficiarios directos que buscamos mejorar su acceso y el uso de productos financieros, instituciones financieras, bancos que implementan el programa, mejora de reputación y ampliación su base de clientes, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Como les decía, hay muchas organizaciones que atienden a distintos grupos de interés y distintas causas sociales. Vamos a mapear nuestras variables. Como inputs tenemos los recursos invertidos, ¿no? Se propone un presupuesto total de 1.500.000 pesos distribuidos durante 5 años, lo que implica una inversión anual en promedio de 300.000. Mejora en la educación financiera respecto a realizar talleres y materiales educativos accesibles digitales. Nuestros outputs, los talleres sobre educación financiera, vamos a considerar que vamos a llevar a cabo 50 talleres, materiales educativos accesibles y como outcomes, el aumento de un 20% en la captación de nuevos clientes con personas con discapacidad,
Mejorar la educación financiera y evaluarla a través de encuestas pre y post taller. Es importante saber cómo entran nuestros clientes antes de estar en un programa como este y después de que a lo mejor ya pusieron un taller o un negocio, cómo se encuentran después de haber tomado nuestros cursos financieros. En cuanto a nuestra proyección financiera, para calcular los ingresos adicionales derivados del aumento de un 20% de nuestros clientes, se pueden hacer las siguientes suposiciones. Si actualmente supongamos que el banco no tiene clientes con discapacidad, como punto número 1, y queremos nuevos clientes esperados, con un 20% se espera captar 200 nuevos clientes. Con un ingreso promedio por cliente al año, supongamos que cada cliente genera un ingreso promedio anual de 5,000 pesos. Este ingreso anual de 200 nuevos clientes por 5,000 nos da 1,000,000 de pesos. En 5 años, esto resultaría en 5 millones de pesos para nuestra compañía. Al recolectar datos, queremos tomar en cuenta, 1, la aplicación de encuestas para evaluar cambios en la satisfacción financiera y percepción de nuestros servicios, antes y después del programa. Un punto número 2, grupos focales para obtener testimonios. Nosotros, sí, ya tenemos una proyección financiera, pero volvemos. Para recolección de datos ya necesitábamos un presupuesto. Y recopilación de información administrativa sobre la utilización de productos financieros y después del programa. Y volvemos al tema de la transversalidad dentro de la organización. Perdón que sea muy enfática, pero cuando ustedes les dejan un proyecto social, tienen que involucrar a los de finanzas. Es muy importante para que nosotros no hagamos cálculos que no son reales. Y el involucramiento de muchas de las áreas, pues es sumamente importante. El reporte a los grupos de interés, ya lo habíamos visto. Hallazgos, comunicarlos a los interesados, un informe claro, recomendaciones para futuras mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a lo interesante y a lo que a veces a muchos nos rompe la cabeza. Esta es una propuesta, vuelvo. Hay cursos muy específicos sobre ROI. Este no es un curso de ROI, pero nos quisimos detener un poquito aquí. Muy bien. Arriba estábamos planteando que si 20%, que si 200 nuevos clientes, que si 5 millones, etc. Aquí ya lo puse como en colorcitos para no confundirnos. El ROI es nuestro retorno de la inversión. El VAN es el valor actual neto que se obtiene rastreando los costos totales de los ingresos que se generaron por todo el programa y la inversión total es todo lo que le inyectamos al proyecto, todos los recursos invertidos. Vuelvo e insisto, aquí en inversión total también pueden ir los intangibles y hay que asignarles un valor económico. Entonces, si estimamos estimación de beneficios como punto número 1, ingresos totales por nuevos clientes en 5 años, ya lo tenemos, son 5 millones. 2, el valor monetizado de mejoras en la educación financiera, ejemplo, aumento de empleabilidad o autoempleabilidad, supongamos que esto es un valor de 500,000 pesos como inversión. Inversión total durante 5 años, 1,500,000. Nuestro valor actual neto es igual a ingresos totales menos costos totales de los recursos invertidos, 5,000 más 500,000 menos 1,000,000 igual a 4 millones de pesos. Es decir, esto nos costó. El ROI, si seguimos esta fórmula, nos dice que el valor actual neto, en donde ya consideramos todo lo que costó, incluso si lo hacemos proyectivo, incluso tener en cuenta el IVA, que nosotros sabemos que de manera anual, si nuestra teoría de cambio es de 5 años, aumenta el 6% o el 10, perdón, no el IVA, la inflación.
Hay que tener en cuenta la inflación año con año, porque a veces nos quedamos, nos va a costar 1,000 pesos el primer año, 1,000 pesos el siguiente. No, nosotros tenemos proveedores a lo largo de todo el año si vamos a desarrollar nuevos productos financieros que son accesibles, un teléfono, un cajero. Nuestra cadena, nuestro proveedor nos va a aumentar al menos el 6%, 8% de la inflación, y eso hay que tenerlo en consideración. No nos quedemos en los costos anuales de ahorita, proyectemos también la inflación. Entonces, también está incluida en el valor actual neto. Y si nos volvemos a la fórmula, valor actual neto, que es el BAN, son los 4 millones, menos la inversión total de 1,500,000, nos dice que por cada peso que nosotros invertimos en nuestra práctica, serán aproximadamente 2,67 pesos el valor social de nuestro programa. Esto es un ejercicio bien básico, porque detrás del cálculo de un ROI hay mucho otro trabajo para poder comprobar que nuestro programa está siendo socialmente sostenible y que esas inversiones a lo largo de los 5 años, de los 10 años, sí nos va a generar un ingreso. Y vuelvo, puede ser tangible o intangible. Y los intangibles tienen que monetizarse para que esta fórmula funcione y no caigamos en menos 0,67 pesos, y entonces a nuestros inversionistas les va a dar un infarto. Muy bien, continuamos. La práctica resuelve el problema. Ya hicimos todo esto. Resuelve nuestro problema. Volvemos otra vez a la pregunta inicial. Las metas, las acciones, los involucrados, los resultados, los instrumentos de verificación, de evaluación, lo que nos arrojan nuestros clientes, ayudó a resolver el problema. Acceso a productos financieros para personas con discapacidad, ¿funcionó? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer al momento de implementar. Aquí un análisis de cómo podemos decir que la inclusión financiera tiene un impacto cualitativo significativo en la autonomía de las personas con discapacidad, tratando de resolver esa pregunta. Sí, ¿por qué? Porque hay un empoderamiento económico. Nosotros contribuimos a eso. Servicios bancarios, créditos, productos de ahorro. Las personas tienen una gestión independiente, son personas que no necesitan que las acompañe nadie, a lo mejor para abrir la cuenta, para ir a pagar a través del teléfono su crédito, etcétera. La reducción de la marginación, el acceso, nosotros lo vivimos. Si yo tengo acceso a lo mejor a una cuenta bancaria, puedo hacer mis pagos de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Mejorar la calidad de vida de las personas, tanto física, emocional, profesional, etcétera. Sí, estamos contribuyendo a eso. Fomentamos la educación financiera con programas adaptados a la comprensión y confianza del manejo de finanzas que les dan una mayor autonomía. Fortalecemos vínculos sociales, sí, con un grupo de interés que nosotros vimos que puede dejarnos eh, eh, reputación, mejores finanzas, más productos, etcétera. Fomento a la cohesión social, sí, nosotros estamos fomentando la cohesión social a través de la promoción del entendimiento entre los miembros de una comunidad. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad son excluidas de manera cotidiana de la vida social. Y ya no hablemos de un programa de inclusión de financiamiento. Para las personas en silla de ruedas, circular por esta ciudad en sus sillas es una pesadilla, para empezar. Promoción de la justicia económica, sí, porque vamos a brindar acceso, oportunidades equitativas, beneficiando tanto individuos como al tejido social, a crear un entorno más justo e inclusivo y contribuir al PIB de nuestro país. En cuanto a innovación, bueno, pues hay que romper paradigmas, hay que ser un poquito más disruptivos, ir más allá de lo que a lo mejor estamos acostumbrados en un banco
o en alguna otra actividad que nosotros realizamos dentro de la organización. Hay que replicar nuestras prácticas. Si ustedes hacen una práctica y la comunican a través de su informe o la suben a YouTube, como los videos, el video que acabamos de ver, o en otra red social, o se inscriben a Pacto Mundial, que tiene algo muy específico en prácticas, van a poder ustedes contribuir a que otras compañías también generen nuevas prácticas a través de la inspiración, de ver otras acciones como las que ustedes están implementando. Y creatividad, mucha creatividad. Vuelvo, ustedes conocen perfectamente de qué adolece la compañía y como saben de qué adolece, eh, van a saber muy bien de qué manera van a poder resolver el problema. Rendir cuentas, ya lo hemos mencionado, aquí ya estamos hablando no nada más de rendir cuentas de manera periódica mientras estamos llevando a cabo la práctica, sino ya de una manera más formal, a través de nuestro informe, a través de reuniones, a través de eventos, siendo transparente, fomentando el diálogo. A lo mejor un informe de sostenibilidad, pues reporta, ¿no? Que es de las principales características, salvo que alguien me quiera corregir. Estamos reportando. Pero si nosotros entablamos un diálogo con estas personas con las que beneficiamos, con las personas que involucramos a través, vuelvo, de un evento, de un foro, de un panel, de un congreso, esto se va a hacer más replicable. Sí, vamos a tener también la validación de un tercero involucrando una organización de la sociedad civil, una cámara, una cúpula, etcétera. Y una comunicación multicanal más allá de un reporte, pues puede ser abriendo sus redes sociales a la opinión de las personas, tomando en cuenta que también tiene que tener una estrategia de comunicación multicanal para que sigan una estrategia muy puntual de comunicación. En relación con marcos y estándares internacionales de divulgación o de reporteo, bueno, pues estas prácticas para integrar una solución viable al problema de inclusión financiera, hablando otra vez de personas con discapacidad, es crucial alinearla con marcos y estándares de divulgación, hablando de rendir cuentas. Esto mejora la transparencia y la rendición de cuentas, fortaleciendo la creatividad del programa ante inversores y partes interesadas. Aquí solamente pues algunos marcos que estarían acorde a la divulgación de esta práctica de personas con discapacidad. En cuanto a los objetivos del desarrollo sostenible, el 1, la inclusión financiera y ayuda a reducir la pobreza y a facilitar el acceso a los recursos económicos. El 8, para promover el empleo y el emprendimiento entre personas con discapacidad. El 10 contribuye a disminuir la desigualdad económica y social. Es decir, que ustedes en su reporte a lo mejor pueden poner, van a ligar a esta práctica con estos 3 objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto al GRI, también permite reportar indicadores sobre acceso a servicios financieros para personas con discapacidad y su satisfacción en diversos grupos de interés. Es decir, también van a poder reportar ante el GRI. En normas internacionales como el IFRS o el SASB, que incorpora prácticas contables que reflejan el impacto social económico del programa, garantizando la transparencia y la medición del retorno de la inversión social. Por ejemplo, y el índice de género de la taxonomía mexicana, que ya pues también hace mucho ruido desde hace tiempo ya aquí en México para asegurar un enfoque inclusivo hacia género, promoviendo la igualdad y el acceso a servicios financieros. Esto, bueno, también tomando en cuenta a los inversionistas. En resumen, las buenas prácticas son fundamentales para el éxito organizacional. Vimos que son esenciales en un contexto actual de sostenibilidad empresarial que promueve la eficacia y la rentabilidad. Fomentan un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente. Integran la sostenibilidad en un modelo de negocio. Permiten adoptar estrategias que reduzcan su huella ecológica, promuevan la inclusión social y aseguren un crecimiento económico responsable. Y volviendo al video que vimos al principio,
nosotros podemos detectar sin conocer a fondo la práctica, bueno, que a lo mejor nosotros se nos queda como éxito social Pintura Sosel, ¿no? Ya tenemos ahí un tema de recordación de marca. En cuanto a sostenibilidad empresarial que promueve la eficacia y la rentabilidad, hicieron uso de su objeto social, es decir, las pinturas, para, en un contexto de abandono de zonas urbanas, recuperarlas. Y entonces fomentar un impacto positivo en la comunidad. Con este sentimiento de recuperación de espacios, las personas también pueden promover sus negocios que sean turísticos, que haya derrama económica y que ellos mismos, al apropiarse de sus espacios abandonados, pues los cuiden más y probablemente, ojalá, haya menos incidencia de delincuencia. Eh, Aquí, bueno, si ellos tienen pinturas, estoy pensando además que tienen en su producción baja huella ecológica o de carbono, pues que mejor y promuevan sus pinturas, pero sí hemos visto que hay una inclusión social y volvemos al crecimiento económico de este ejemplo. Estas son las sugerencias de prácticas que un listado muy grande que a lo mejor les pueden ayudar a ustedes. No los vamos a leer, pero están por ámbitos. Por ejemplo, aquí están ambientales, cumplimientos ambientales voluntarios, empresas limpias, etcétera. O sea, son muchísimos ejemplos que ustedes con más detalle, con más tranquilidad van a poder empezar a leer para que puedan darse una idea de qué puede ser o de dónde puede surgir una buena práctica que atienda un problema que ustedes tienen en la compañía o que quieran atender hacia el exterior. Aquí es un listado grande que esperamos también les sirva tanto a gobernanza social, ambiental, que se las regalamos. La verdad es que no hay problema por eso. La presentación va a ser suya. No sé bajo qué tiempo estamos, 11:05. Pero antes de las preguntas y las dudas, también quiero explicarles que aquí también van a encontrar más ejemplos de buenas prácticas. Aquí van a encontrar las ligas. Esta es una plataforma con parte de un pacto mundial, en donde hasta donde sé, ustedes ya con su práctica, ya establecida, medida, premiada, lo que ustedes quieran, le envían a Pacto, ellos hacen una selección y al final en esta plataforma suben su práctica, que puede ser vista, que puede ser compartida. Aquí pueden ver que va a ser incluida en estos records y la van a poder abrir y se va a abrir una ficha en donde ustedes van a poder leer muchas otras prácticas de muchos otros países que atienden muchos otros problemas y también que pueden ser, incluso los ligan a los odds. Hay una descripción muy completa de todas estas prácticas y además nosotros también les vamos a dejar aquí en la presentación otras prácticas que pueden estar o no, no lo sabemos en pacto, igual con una ficha, con una liga para que ustedes con calma las vean, las revisen. Hay de Perú, hay de México y todas muy buenas, todas ellas también han sido reconocidas de manera nacional. Y bueno, es lo que quería explicarles antes de pasar a las preguntas, a las respuestas y pues agradecerles nuevamente el tiempo que me han permitido estar aquí con ustedes y explicarles un poquito de cómo pueden ustedes empezar a diseñar una buena práctica. Así que pues abro micrófonos o chat, algo que pueda ayudarles, que no haya sido yo clara o que podamos resolver entre todos, porque también eso pasa. Yasmin, por ahí en el chat tenemos justamente algunas preguntas y Evelyn me parece que ya levantó la mano. Si quieres abrir el micro, Evelyn, pudiera ser por ahí para que lo puedas exponer.
Y también tenemos por ahí la duda de Alejandra Daza, pero si gustan podemos iniciar con la duda de Evelyn y ya nos seguimos con lo del chat. ¿Cuántos indicadores en promedio sugieres utilizar para implementar en los proyectos, por ejemplo, para una empresa de alimentos que busca producir mejoras en sus empaques? Número de indicadores. Pues mira, no te puedo decir 10 ni 5. Eso, volvemos al tema de la viabilidad. Si tú ya detectaste un problema, querida Evelyn, introducir mejoras a sus empaques, tú a lo mejor tienes que evaluar de entrada a tus proveedores. ¿Qué empaques son los que ellos desarrollan? Porque tú no desarrollas empaques. Tú ya a lo mejor tienes un catálogo o el área de compras te ayudó a desarrollar un catálogo de compañías que tienen empaques que se tienen que ajustar a las necesidades que estás buscando, porque yo no sé cuáles son esas mejoras, si son de tamaño, de gramaje, si tienen que ser ecológicos o sostenibles o con algún sello, yo lo desconozco, pero tampoco creo que se trate de, vamos a cumplir 60 indicadores. No, es que son, tienen que atender las mejoras que tú necesitas para tus empaques. Es por eso que yo les decía, ustedes son los que saben por qué mejoras se necesitan. Yo lo desconozco. Entonces, si tienen que ser de gramaje, pues entonces hay que establecer 5, se me ocurre, pero sería muy aventurado de mi parte decirte, forzosamente tienen que ser 10, no. Aquí hay gente, me- yo sé, experta en diseño de indicadores, pero si yo en el ejemplo te dije, son 5 actividades básicas, porque hasta ahí es donde me voy a quedar en un primer avance de esta práctica, porque después, cuando yo evalúe, seguro me van a salir otros que tenga que yo atender. Entonces, no sé cuáles son las mejoras, pero creo que mi mejor recomendación es no tener, acotarlo a los principales, a los que te están dando los dolores de cabeza o que te están pegando económicamente o no sé, esos son los que tienes que empezar a diseñar. No sé. Gracias, gracias, Jazmín. No, de Eh, nada. y bueno, era así una idea solamente hipotética que te ponía, no un caso real, sino más o menos algo en general. Y también Ujú. quería preguntarte, para el caso de lo que nos mostrabas un poco del cálculo del error y cómo esto se va vinculando también para tomar decisiones. En mi caso, yo también estoy iniciando un emprendimiento y me gustaría preguntarte si tienes como algún formato, algún modelo de plantilla que se pueda utilizar para estructurar costos, para iniciar, por ejemplo, un emprendimiento y que eso permita ver que se pueda garantizar que tanto los ingresos que se tengan puedan también retornar en el tiempo y se pueda tener un mejor manejo del emprendimiento. Gracias. No tengo un formato, lo podemos buscar. Afortunadamente ya esto no es ya no es una información velada que tengas que comprar un libro carísimo traído de Canadá, no. Pero también en la presentación yo les he dejado ligas a un par de cursos de retorno de la inversión y ahí también te dan como unos formatitos que están en Excel muy básicos que también te pueden ayudar. Y claro, con mucho gusto también trato de buscar algo que te pueda servir y a través de la universidad pues te lo hacemos llegar, Evelyn, con mucho gusto. Querida Daza, un gusto de saludarte. Me gusta mucho tener eh, nombres de caras conocidas y bueno, de los que no conocidos, pues también, ¿verdad? Una pregunta, ¿siempre una buena práctica debe estar relacionada con un objetivo comercial o puede llevarse a cabo, por ejemplo, para el mejoramiento ambiental de una comunidad, pero que no forzosamente se espera un ingreso para la compañía? Claro, claro que sí. Yo lo puse
Vamos, este ejemplo, pintura social, volvamos a pintura social. Aquí no te está diciendo en ningún momento, a comparación de mi ejemplo de personas con discapacidad, que vas a tener un ingreso económico. En el video, Pintura Social y Estrella Roja nunca nos dicen, y a nosotros nos retornó, no lo dicen. Probablemente sí, porque la renta de los camiones para la vuelta turística, pues tienes que pagarlo, ¿no? Y a lo mejor de pintar el camión, pues te gastaste 2 pesos, pero ya en los viajes, pues sí, ya ingresaron 5 pesos, ¿no? Entonces, no necesariamente es para tener un beneficio económico, pero sí hay que pensar en que vamos a tener un beneficio social, un beneficio ecológico, que a lo mejor si yo renté los camiones, un camión genera menos CO2 que rentar, que cada quien se vaya 2 personas en 10 coches. ¿Me explico? Entonces, si tú ya alcanzas una medición de huella respecto a que tú llevaste un camión con 50 personas y no fueron 50 coches al mismo tiempo, pues ahí ya también hay un beneficio ecológico. Adelante, Ale. Hola, Jazz, también me da mucho gusto saludarte. Oye, y entonces, con respecto a este punto, entonces, ¿cómo puedes hacer esta medición? Porque de acuerdo al ejercicio que nos hiciste favor de compartirnos, pues sí hay un retorno de acuerdo a los ingresos, ¿no? Ajá. Por el banco. Entonces, cuando son proyectos que no forzosamente el objetivo o uno de los objetivos es hacer este retorno de manera Ujú. económica, ¿cómo es factible medirlo para que nosotros veamos ese retorno? Acuérdate que tú sí o sí vas a hacer una inversión. Sí o sí. O sea, aunque Pinturas o se le haga pinturas, producirlas tiene un costo. A lo mejor no se las vende al colectivo, pero dice, a ver, yo voy a tener juntas con los colectivos. ¿Dónde van a hacer esas juntas? ¿Vamos a dar café? ¿Vamos a dar desayuno? ¿Vamos a dar lunch? Voy a tener juntas con gobierno. ¿Dónde van a ser? ¿Me va a implicar un costo? Voy a tener juntas con Estrella Roja. No, ahí tú ya le estás sumando un presupuesto. Y tú a los intangibles les tienes que asignar un presupuesto. Em, Dices, bueno, a ver, nos dimos 6 vueltas, bueno, es que ese también va a tener, nos dimos 6 vueltas em, para llevarle las pinturas al colectivo, ¿no? Desde Puebla o de, no sé, hasta donde esté la localidad para pintar. Entonces ahí ya hay dinero. Eh, Ahora, se me ocurre, por ejemplo, ya pintamos toda la calle de una localidad, la recuperamos, invertimos tanto. Ahora, tú, ¿cuántos negocios pintaste? ¿Cuántas tortillerías, cuántas panaderías, cuántas tintorerías, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Las personas de la comunidad vendieron más panes? Lavaron más ropa en sus tintorerías o en sus lavanderías. O sea, llegaron otras personas de fuera a comprarles o en la misma localidad ya hubo un ingreso de estos nuevos negocios o de estos negocios que estaban abandonados. Tú no debes de, o sea, la intervención que hagas no es de, pues ya te puse la computadora, ¿no? Pero ¿qué crees que no había luz en el pueblo? O sea, tienes que asegurarte que la intervención va a tener una continuidad. Tú tienes que volver con el beneficiario a preguntarle. Por eso hay encuestas pre y post. ¿Vendiste o no vendiste? ¿Sabes qué? Que no están vendiendo. ¿Sabes qué? Hay que implementar una estrategia de que los camiones vayan de manera, lleven turistas. No nada más es Cholula, no nada más es Puebla, no, también están estas otras localidades y vamos a llevarla a que compren tortillas hechas a mano porque recuperamos este espacio y les explicamos que está hermoso y entonces empiezan a vender más tortillas, ¿me explico? O más pan. La intervención no se queda nomás en el asistencialismo, no. Tiene que ir siempre evaluándose. Y tú dices, yo te voy a evaluar 5 años. Ya después de los 5 años vemos si tú ya por tu cuenta, yo ya te impulsé, yo ya te di, o seguimos trabajando de manera conjunta con el gobierno, con las organizaciones, con los locatarios, etcétera, etcétera. Pero tienes esos datos, tienes que tenerlos para decir, mira,
Sí, vendían 5 kilos de tortillas y a partir de los 2 años de nuestra intervención ya venden 10 y ya llevan sus tortillas a restaurantes de Puebla. Ya les venden sus tortillas a restaurantes de estos carísimos en Cholula o qué sé yo, ¿no? La intervención no se queda solo ahí. Hay que seguir midiendo para entonces nosotros tener esos datos que nos digan si funcionó, no funcionó, resolvió el problema o no lo resolvió. De acuerdo, clarísimo. Muchísimas gracias. A ti, Ale, un gusto. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Ahí dice Beatriz, ¿hay parámetros o metodologías de innovación? No. Bueno, probablemente sí, probablemente las haya. Vivimos en una época afortunada de, 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 de que tú te metes al YouTube y dices, oye, incluso, pues, quien esté de acuerdo o no, de preguntarle a una inteligencia artificial, háganlo, háganlo. Yo no soy experta en metodologías de innovación pero bueno, podemos investigar, claro, Beatriz, y con mucho gusto, si yo encuentro algún parámetro, metodología de innovación, con mucho gusto debe de haber teóricos que te dicen, bueno, para innovar tienes que paso 1, paso 2, como el que nosotros acabamos de implementar, pero creo que podemos empezar, querida Beatriz, con el conocimiento de otras problemáticas resueltas por otros que ya lo hayan hecho en algún momento. Por eso en alguna de las láminas, hacer comparaciones, investigar qué han hecho otros respecto a un problema parecido o que sea como el nuestro, nos ayuda también a dar soluciones. Pero con mucho gusto podemos investigar, Beatriz. Seguramente los hay. No sé si alguien más tenga. Ah, Abraham, adelante. Ya estamos. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes o días. todavía bien. Aquí en México, buenos días. Oiga, mira, estaba viendo igual la pregunta, en particular la pregunta de Evelyn Canelas, Ajá, respecto a los indicadores en promedio sí, que se sugiere utilizar, ¿no? Eh, Realmente a todos y en especial a Evelyn, pues uno sabe exactamente qué quieres proyectar, ¿no? O demostrar como proyecto. En este caso, en la mejora de un empaque, ¿no? sí, Pero veo ahí asuntos que se pueden medir como efectividad del empaque, ¿no? No se diga más en aspectos de sostenibilidad, ¿no? Es decir, el material es reciclable, ¿no? El es correcto. producto, no sé si es plástico o es bolsa o cartón, ¿no? La función del empaque tiene que ver con proteger el producto. Entonces, ya desde ahí empiezo a medir la efectividad de ese producto, ¿no? O si voy a usar material reciclado, el costo que tiene, ¿no? Con el costo anterior, y empiezo a medir. Ahí, Evelyn se empieza a medir algunos aspectos, ¿no? La otra función del empaque es dar a conocer el producto. ¿Qué opina el cliente de ese empaque con el empaque anterior, por ejemplo, ¿no? Lo entiende, lo hace, Es funcional. Te dejamos de escuchar, o Abraham. especificaciones comerciales, ¿no? Exacto, exacto. ¿Sí me escuchan? Ahora ya. En fin, ¿no? Creo que se pueden encontrar en aspecto comercial. Vende más que el anterior, ¿no? Se También, proyecta mejor que el anterior, ¿no? también. Es decir, hay muchas cosas que se pueden dar. Como conclusión, también digo que cada empresa, pues sí, es completamente diferente en sus proyectos, ¿no? Y que pueden medir ahí conforme a lo que, pues, es tu empresa, tu cultura organizacional, tu misión, ¿no? Tu producto, un proyecto sostenible, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias, Abraham. Sí, totalmente. Eh, Gracias por tu recomendación, por tu aportación. La verdad es que
sí, sí, es como hasta los hijos, ¿no? Aunque sean los hijos de los papás, pues los pobres niños tienen dolencias distintas, entonces es casi que lo mismo y hay que atenderlo de acuerdo o a lo mejor uno es asmático y el otro no, ¿no? Entonces es como eso. Y como experiencia personal, pues además todos hemos tenido experiencias buenas y malas con empaques. Yo recientemente, no voy a decir la tienda, pero sí voy a decir el producto, era un pollo rostizado que viene como en un domo, y entonces agarro el pollo y todo se cae porque el domo, el material no es resistente a tal temperatura del pollo, ¿no? Entonces, bueno, hice un cochinero en la tienda y pues bueno. Entonces sí puse una queja de, oye, no sirve tu empaque y no es la primera vez que me pasa, ¿no? Pero bueno, sí, totalmente de acuerdo. Abraham, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera hacer otra aportación o hacernos una pregunta. Aquí las fuentes que nosotros usamos, y bueno, que ustedes van a poder tener sin problema. Y bueno, cualquier otra cosa que necesiten. No sé si Abraham volvió a alzar la mano. Sí, adelante, Abraham. Sí, sí, bueno, igual una aportación, ¿no? Eh, tenemos a la mano una herramienta todos ahora que se llama inteligencia artificial, ¿no? Yo digo que no es mala, es decir, bien usada la inteligencia artificial está resolviendo problemas y que finalmente, más allá de artificial, pues vamos, lo nutren los humanos, ¿no? Toda la información lo han nutrido los humanos, ¿no? Es decir, que podemos realmente utilizar la herramienta porque son experiencias humanas y que bien implementado un, una idea, bien desarrollada un proyecto, de verdad que da unas ideas geniales, ¿no? Y nos puede resolver problemas para preguntarle, que nos dé sugerencias de proyectos, de mediciones, de enfoques, de alcances, ¿no? Incluso, como lo hiciste tú, de un presupuesto y que sea rentable, ¿no? Entonces, creo que podemos utilizar esa herramienta. Mi empresa lo está utilizando, digo, aparte que mi empresa es de tecnologías de la información, o sea, la está usando muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces, igual, puede ser una buena sugerencia recurrir a ella para que nos dé ideas, ¿no? De cómo resolver estas situaciones o cómo poner mejoras en nuestros proyectos, ¿no? Eso es Es todo. correcto. Muchas gracias, Abraham. Sí, totalmente, al menos nos abre una pequeña puerta para ver posibles soluciones. Muchas gracias. Aquí en esta lámina solamente quería puntualizarles que están las fuentes del cálculo del retorno de inversión, que son videos que ustedes están en sitios en internet que pueden ver. Son cursos muy completos, muy amplios, y también una guía, si no mal recuerdo, creo que si no es de la UNAM, es de alguna otra universidad en México, para su consulta. De acuerdo, muchísimas gracias, Yasmín, por este espacio. Gracias a quienes se conectaron el día de hoy, estuvieron participativos y generamos como esta conversación para profundizar justamente en el tema desde cada uno con sus actividades. Me gustaría comunicarles que junto con Cabal Consulting, muchos de ustedes seguramente ya conocen esta etapa de colaboración que tenemos con ellos. Em, Generalmente lanzamos lo que es un taller de memorias sostenibles en informes ESG en colaboración con Cabal Consulting. La próxima formación, si en todo caso les interesara profundizar, la tenemos proyectada para el mes de mayo. Y bueno, por ahí si quieren echarle un vistazo a todo lo que es nuestras redes sociales, las redes sociales de Cabal Consulting, estamos por ahí, nos pueden vincular ya sea en LinkedIn, Facebook, Instagram, tanto a la Earth and Life University como a Cabal Consulting. Igual por aquí de este lado les podemos igual dejar la información si le quieren
revisar a detalle lo de informes ESG, con todo gusto, aquí estamos pendientes y igual sigan pendientes de nuestras formaciones. Como ustedes saben, estamos comprometidos con hacer formaciones que también sean, en todo caso, como este espacio abiertas al público en donde podamos generar conversación y seguir como impulsando los proyectos que cada uno vamos teniendo. Muchísimas gracias y antes me gustaría, si tienen oportunidad de abrir sus micros, de por ahí tomarnos una fotografía como recuerdo de este workshop. Si nos regalan por ahí un minutito y una sonrisita para la foto grupal, se los agradeceríamos infinitamente. Por ahí, ya veo que están abriendo sus cámaras. Muchas gracias. Voy a sacar la foto. Pongan su mejor sonrisa. 2, 3, 1. Listo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Que tengan todos y todas un excelente día. Seguimos comunicados. Hasta luego, gracias. Gracias, Yasmín. A Gracias. Que ustedes, les vaya chao. excelente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.